Mi hijo Jonah tiene 8 años, acaba de cumplir 8 años en noviembre. Ah, a él le encanta comer. Siempre está pidiendo sus meriendas, siempre está pidiendo a la hora de la comida, ya estoy listo para comer. Le encanta comer. Pero él es una de esas personas, y tal vez usted se identifica con mi hijo. Tal vez usted es parecido a mi hijo, vamos a ver si es cierto. Pero él es una de esas personas que cuando está comiendo, por ejemplo, ayer en la noche, deja los camarones a un lado y se come todo el arroz primero. Y entonces le preguntamos, ¿qué, qué está pasando? ¿Por qué estás dejando los camarones a un lado? Y él siempre dice, es que no quiero que se me acaben mientras estoy comiendo y quiero dejarlo mejor para el final. Tal vez usted es como él, que trata de guardar cosas o de no comerse parte de la comida porque quiere dejarlo mejor para el final. Pero también me puse a pensar, muchos de nosotros también somos como él porque tenemos miedo a que se nos acabe algo. Durante la vida, durante el tiempo de escuela, durante el trabajo, durante la noche, todos tenemos un miedo a no tener suficiente, a que algo ya no sea suficiente para nosotros y se nos acabe. Tenemos miedo a que se nos acabe la inteligencia, a los que nos estamos haciendo un poco más viejos. Tenemos miedo a que se nos acabe la belleza, a que se nos acabe la juventud. Algunos tienen miedo que se les acabe el dinero para vivir la vida. Algunos tienen miedo que se les acaben las fuerzas para poder trabajar. Todos tenemos un temor dentro de nuestro corazón de que algo se nos acabe, que se nos acabe lo que tenemos, lo que hemos conseguido con tanto trabajo, a lo que le hemos dedicado tiempo, a lo que le hemos dedicado esfuerzo. Y nos da tanto miedo que se nos acabe el tiempo. Solamente ayer alguien me decía o conversaba con alguien acerca de que la vida es tan corta, el tiempo es tan corto y tenemos miedo a que se nos acabe. Tenemos miedo que se nos acabe la juventud que antes teníamos. Tenemos miedo de que se nos acabe la paciencia, que se nos acabe la comida. El pasaje de hoy tiene que ver con eso. Tiene que ver con ese temor innato que todos tenemos, que en algún momento en la vida todos hemos sentido, el temor a que se nos acabe algo. Y voy a comenzar con el último versículo, el penúltimo versículo en realidad de este sector. Y es en el segundo capítulo de Juan, el versículo 11. Hoy estamos entrando finalmente al capítulo 2 de Juan. Pero el versículo 11 del capítulo 2 dice, esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Hay algo en particular que quiero hacer notar y por eso estoy comenzando una vez por el final, para que usemos nuestra imaginación y empecemos a ver las palabras claves que hay aquí y podemos entender perdón, lo que viene desde atrás. Una de las cosas es que Juan nos va a hablar acerca de señales, él no nos va a hablar acerca de milagros, él va a hablar acerca de las señales que Jesús hace. Y cuando yo creo Juan habla acerca de señales, yo creo que él quiere que tengamos una idea más amplia del concepto. Yo creo que una señal representa algo más profundo que solo lo que está en la superficie. La señal de alto, por ejemplo, en la carretera mientras estamos manejando, representa algo más profundo que solamente una señal roja con letras blancas que está en la carretera. Representa seguridad, representa el seguir las reglas, tomar mi turno para parar. Tiene representaciones más profundas que eso. Las señales de Jesús son iguales. Tienen nos dan la idea de una representación más grande que solamente el milagro o lo que está haciendo. Juan nos da 7 señales en su libro. El 7 es un número simbólico en la Biblia. Pero Juan usa 7 señales solamente en todo su libro para decirnos que Jesús lo que quiere revelar es algo más grande de lo que las señales son. Son 7 milagros que no hacen mucha bulla. Jesús no hace
mucho drama para hacer estos milagros. De hecho, solamente en uno de ellos, Él habla directamente para crear el milagro. Eh, Estos milagros, estas señales en Juan, nos van a exponer algo más profundo. Y esto que es más profundo que el milagro en sí, es que Jesús quiere revelarnos quién Él es. Es una revelación de sí mismo. Es para decirle a la gente, vean quién soy a través de estos milagros. Y es por eso que en el capítulo 4, por ejemplo, él sana al hijo de un oficial romano y ni siquiera está presente en el lugar donde el muchacho está sanado, está siendo sanado. En el capítulo 5 hace que un cojo camine, un cojo que está esperando su sanidad en una fuente. Y Jesús solamente dice, levántate. Eso es todo lo que hace. No hace un espectáculo al respecto. En el capítulo 6, él tiene dos milagros. El primero es que alimenta a 5,000 personas. Con una cajita feliz de McDonald's, él hace una cena, un buffet de coma todo lo que quiera para todas las 5,000 personas y más que habían allí. Y ni siquiera toca la caja, posiblemente. Solamente bendice lo que se van a comer. Ahí mismo en el capítulo 6 camina sobre el agua. No le dice a nadie. No lo hace un gran espectáculo. De hecho, la Biblia dice que solo caminaba para llegar más rápido a la otra orilla. En el capítulo 9 sana a un ciego y solamente le unta lodo en los ojos y después lo deja. El ciego se da cuenta que el milagro ha ocurrido más tarde cuando se lava los ojos. En el capítulo 11 ocurre quizás el único milagro de esta serie en el libro de Juan, donde Jesús tiene una participación más directa, y es en la llamada para que Lázaro reciba de nuevo su vida. Y le dice, Lázaro, levántate y anda. Es con un grito, básicamente, lleva a cabo ese milagro. Y usted dirá, pero estos son 6 milagros, no son 7. Bueno, es que hoy vamos a hablar del primero. Y tal vez algunos de ustedes conocen este milagro. Tal vez algunos de ustedes ya tienen idea, cuando mencioné Juan capítulo 2, ya tienen idea, oh, este es el milagro. Yo ya sé, cambiar el agua en vino. Ya estoy seguro de lo que va a pasar. Hemos escuchado tanto de eso. Tal vez algunos de ustedes nunca han escuchado de este milagro. Pero en este milagro Jesús va a revelar su gloria. ¿Quién Él es? A través de una señal. Y esa es la cosa, lo que Dios hace por nosotros, uno de los grandes principios que quiero rescatar a través de este sermón es que lo que Dios hace por nosotros no es necesariamente para proveer siempre, sino para revelarnos quién Él es. Algunos pensamos que los milagros, todo lo que Jesús hace por nosotros o debería hacer por nosotros, es el recurso que Dios nos da. Sin embargo, lo que Jesús quiere hacer a través de los milagros que Él hace para nosotros es revelarnos quién Él es. Los recursos eventualmente se van a agotar, se nos van a acabar, porque no podemos enfocarnos en esos recursos, más bien deberíamos enfocarnos en la revelación de quién Jesús es, porque no se va a acabar, no se va a acabar. Vamos a saber quién es Él que puede realizar los milagros. Es ahí cuando llegamos a la conclusión de que Jesús es todo lo que necesitamos. No necesariamente lo que pensamos que necesitamos y que le estamos pidiendo que haga por nosotros. Como dije antes, muchos de ustedes ya sabían que este era el milagro que venía. Oh, sí. Ustedes conocen, algunos de ustedes conocen muy bien su Biblia. Saben Juan 2 perfectamente, el milagro de la, eh, de la conversión del agua en vino. Y algunos de nosotros conocemos lo suficiente para recitar la historia, para decir el pasaje, sin darnos cuenta que el conocimiento no es necesariamente lo que necesitamos. Algunos de nosotros podemos decir, yo ya escuché este milagro antes, ya he leído de este milagro antes, yo lo conozco, pero el conocimiento tal vez no es lo que necesitamos en un caso como este, de lo que quiere enseñarnos este pasaje. Muchas veces creemos saber algo. Creemos saber por qué Jesús convierte el agua en vino. Pero esa es la superficie, ese es el recurso.
Pensamos que el fin de este milagro es la demostración de poder de Jesús. Jesús no quiere mostrarnos el recurso. Jesús quiere mostrarnos la revelación de sí mismo. Lo más profundo que podríamos pensar acerca de un milagro que Jesús hace es que Él nos haga entender, nos haga conocer, nos haga saber, más que solamente lo que ocurre en el milagro y el producto del milagro, que nos haga saber quién es Él en nuestra vida. Al fin y al cabo, se trata de una relación entre Él y nosotros. Y es por una relación que Jesús está ahí. Tome su Biblia, Juan capítulo 2, de los versículos 1 al 12. Y empieza diciendo, al tercer día, de lo que pasó anteriormente, parece, no estamos muy seguros, pero al tercer día, y me llama la atención que empieza diciendo eso, al tercer día, porque Juan está jugando con números simbólicos. 3 días nos apuntan a los 3 días de su resurrección. Pero en fin, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Cuando se les acabó lo que habían planeado, porque una boda, una boda en Israel en ese tiempo era todo un evento. Cuando se les acaba lo que habían planeado, cuando no tienen lo que era una honra tener, porque en una boda era importante tener una buena cantidad de vino para darle a los invitados. De hecho, un dato curioso es que podrías ser demandado en el primer siglo si tenías una boda y no tenías suficiente vino. Los padres de la novia, la madre de la novia, tu suegra, podía demandarte si no tenías suficiente vino. Y es que la boda duraba una semana y el vino se acababa. Se podía acabar. En este caso, parece que no se planeó bien. ¿Y qué hace uno cuando se le acaban las cosas que ha planeado y que pensaba que iban a ser así? Y eso es el primer punto para nosotros hoy. Todos tenemos miedo de que se nos acabe algo. Todos tenemos temor de que algo se nos termine, se nos acabe. Tenemos miedo de que se nos acabe la paz, porque queremos estar tranquilos. La paz en la casa, en las relaciones, en el trabajo. Todos tenemos miedo de que se nos acabe el trabajo, porque si se nos acaba el trabajo, quiere decir que no hay dinero. Y si no hay dinero, quiere decir que no hay comida. Si no hay comida, quiere decir que no hay salud. Si no hay salud, quiere decir que se nos va a acabar las visitas al médico. Si se nos acaban las visitas al médico, quiere decir que se nos va a acabar la paciencia del casero porque no hay dinero y entonces no podemos pagar la renta. Si se acaba el dinero, si se acaba la paciencia del casero, entonces estamos afuera. Es una serie de circunstancias, una cadena de cosas que pueden ocurrir. Miedo a que se nos acabe la gasolina mientras estamos manejando en medio de la carretera. Miedo a que se nos acabe la salsa cuando estamos preparando los totopos o los chips y los invitados en la casa no tienen que comer. Es un miedo que se nos acaben las fuerzas cuando la gente piense que somos los más espirituales y los más fuertes. Es un miedo que se nos acabe la esperanza en medio de las circunstancias de la vida. Todos tenemos miedo de que se nos acabe algo. Hoy alguien detrás de esta cámara tiene mucho miedo de que se le acabe algo, de que se le acabe el vino. El vino en ese tiempo significaba gozo. En términos bíblicos, el vino significa gozo, alegría. Alguien quizás, algún cristiano detrás de la cámara, o alguien que no conoce a Cristo, tiene miedo de que se le acabe su gozo, su alegría. Porque gozo quiere decir, si no hay gozo, quiere decir que no hay esperanza. Pero Jesús llega. Llega como un invitado y provee. Viene y quita la vergüenza de la pareja que no puede proveer para sus invitados.
Por eso viene a tu vida. Por eso viene a nuestra vida Jesús. Él viene como un invitado y viene para proveer. No a señalar lo que no tienes, no a decirte, uy, no compraste, no planeaste bien, no hiciste las cosas bien, sino para revelar quién es Él y recordarnos, yo vengo a quitar tu vergüenza, no vengo a señalar tu culpa, vengo a quitarla. Es por eso que Juan apunta y dice, vean al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no viene a quitarte tu seguridad, Él más bien viene a asegurarte que está bien, que estás bien, aun si se te está acabando algo. Lo extraño es que Jesús deja que ocurra. Él es parte de los invitados. Y él pudo haber evitado la vergüenza de la pareja. Él pudo haber evitado los chismes. Uy, se les acabó el vino. Uy, ¿viste? ¿Qué problema? Ay, yo creí que se habían preparado mejor. Y entonces dice, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Juan nos da detalles de la evidencia interna y aquí es donde le preguntamos al texto, ¿y por qué la madre de Jesús sabe que no tienen vino? Porque es una de las primeras personas. Algunos piensan que esta es la boda de Juan. Otros piensan que es otra boda. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero María no sabía qué hacer. Es la realidad. Cuando uno no sabe qué hacer, uno inventa qué hacer o sabe a quién ir. María supo a quién ir. Hizo lo correcto. Segundo punto. Se nos sigue acabando algo porque recurrimos a quien no tiene lo que necesitamos. Y me pregunto si algunos de nosotros seguimos yendo a las personas equivocadas, a la persona que siempre tiene escasez, a la persona que siempre, al igual que nosotros, se le está acabando algo. Pero si vamos al dador de todas las cosas buenas, como dice Santiago 1:17, vamos a hallar provisión en el momento oportuno. El Señor es nuestro proveedor, dice el Antiguo Testamento. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ella entonces le informa a Jesús lo que él ya sabe. No tienen vino. ¿Cómo sabemos que Jesús ya lo sabe? Usted me podrá decir. Bueno, Él es desde el principio. Juan ya lo dijo. Él era antes de la creación. Esas uvas a través de las cuales fue creado ese vino eran de Él. Pero hay una señal en el capítulo 6, el milagro del capítulo 6, donde Jesús convierte los panes y los peces que trae el muchacho, la cajita feliz de McDonald's que Jesús convierte en un buffet para que coma todo lo que quiera. Hay un detalle en ese pasaje. En el versículo 6 del capítulo 6 dice que Jesús ya sabía lo que él iba a hacer. Cuando Felipe le pregunta, Señor, ¿qué vamos a hacer? Jesús le dice, bueno, ¿qué creen que vamos a hacer? Aunque Jesús ya sabía lo que íbamos a hacer. Jesús ya sabe. Jesús ya sabe la necesidad de tu vida. Jesús sabe lo que se está acabando en tu vida. Pero nosotros en nuestra insistencia, pensando en la frase de María, no tienen vino, en la información que María quiere darle, oramos recordándole a Dios lo que Él debe hacer. Entonces nuestras oraciones es más o menos, algunos de nosotros decimos, no quiero preocuparme más, voy a orar. Pero algunos de nosotros solamente nos preocupamos con los ojos cerrados y diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Y en lugar de decirle, tú ya lo sabes, en lugar de decirle, lo sabes todo, le recordamos cómo tiene que ayudarnos, lo que tiene que darnos, cuándo tiene que dárnoslo. Y tal vez ese es tu caso. Te está faltando algo, porque no te estás quedando sin algo. Y le estás recordando a Dios que te estás quedando sin algo. Señor, mira que estoy mira que estoy. Es como los discípulos en la barca, mira que nos estamos ahogando, mira que vamos a perecer. Pero Él ya sabe. Yo creo que María sabía que Jesús podía hacerlo, aunque no sabía cómo. Yo creo que ella no tenía idea de cómo Jesús iba a arreglar la situación. Y entonces ella le dice, no tienen vino. Y Jesús le responde esto. No fue muy
Muy buena la respuesta. En el día de hoy yo no le diría a usted, eh, comuníquese de esta manera con su esposa o con su mamá, pero le dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Refiriéndose a la cruz, por supuesto. Ese no es el momento todavía. María no estaba informándole a Jesús. Eh, yo creo que María entendía que Jesús ya sabía, aunque ella no sabía cómo lo iba a hacer. Pero ella no estaba informándole a Jesús. Ella solamente quería que Jesús estuviera incluido en la situación. Ella quería incluir a Jesús en la situación. Muchos queremos informarle a Jesús que se nos está acabando algo en nuestra vida, a través de nuestras oraciones, a través de nuestra preocupación con los ojos cerrados. Y sin embargo, no siempre queremos que Él esté envuelto en nuestra vida. Número 3. Más que solo estar informado de tu situación, Jesús quiere estar involucrado en tu situación. Y muchos de nosotros no sabemos cómo hacer eso, porque todavía no hemos aprendido a venir a Él. Porque en medio de la escasez que estamos experimentando, cuando las cosas se nos están acabando, solamente queremos recordarle, llenarlo con nuestros recordatorios. Jesús, ponga en su agenda, no viniste a la cita que tenías conmigo cuando te pedí que hicieras algo por mí. Y en lugar de venir a Él con fe, sabiendo que Él puede hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, en lugar de venir a Él creyendo en Él y en su poder, venimos más bien a Él creyendo en lo que nos puede dar, en lo que queremos recibir de Él. En fin, versículo 5, su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Muchos tenemos la necesidad de que Jesús haga algo en nuestras vidas, pero queremos que lo haga ya, inmediatamente. De María aprendemos que no hay que seguir haciendo presión, que Jesús no trabaja por la presión que nosotros le hagamos, por la insistencia que ponemos, por el reclamo constante que le hacemos. Jesús no funciona así. En lugar de hablarle más a Jesús, ella lo hace con los sirvientes. Ya ella le recordó a Jesús o le dijo a Jesús, no tienen vino. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi tiempo no ha llegado. Y entonces se vuelve a ellos y les dice, hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les ordene. La confianza en Jesús requiere obediencia. Si confías que Jesús puede hacer algo por ti, va a requerir tu obediencia de hacer lo que Él te diga que tienes que hacer. Solamente cuando obedecemos es que algo ocurre. La fe tiene esas dos vías. La fe no solamente es creer con el corazón, con la mente, pero es también actuar. Y esa acción ocurre cuando obedecemos. Porque tal vez no recibimos lo que le pedimos a Él, pero va a ser la provisión correcta que nos va a ayudar a conocerlo mejor, a Jesús, no a tener lo que nosotros exactamente le pedimos. Alguien me puede decir, yo lo haría, o sea, yo iría, yo obedecería, pero si supiera lo que Él quiere. Creemos que la manera de descubrir la voluntad de Dios es a través de señales. Jesús da señales para que los conozcamos a Él, no para que respondamos, para responder a la pregunta nuestra de qué es lo que quieres que hagamos, necesariamente. Entonces pensamos, uy, ¿debo tomar el empleo o no debo tomarlo? Y entonces estamos en constante, dame una señal, dame una señal, dame una señal. Y salimos a la calle, empezamos a manejar y vemos una vez la señal de alto de la que hablé antes, vemos la señal de alto y decimos, ahí está la respuesta, no voy a tomar el empleo. Y yo creo que Dios no funciona de esa manera. Dios funciona a través de obediencia clara, de obediencia de lo que sabemos. Hay quienes nos dicen, haga lo que Dios le diga. Sí, pero es que, ¿cómo hacerlo? Si no sé qué es lo que Dios está diciendo. No sé si tomar el empleo o seguir comiendo con mi familia cada noche porque el empleo me va a sacar de eso si lo tomo.
Porque no hay un versículo en la Biblia que yo pueda leer donde yo sepa qué hacer acerca de mi empleo. Y tal vez a usted se le acabaron las respuestas. O a otra persona. Cuando a usted se le está acabando las cosas, una de las más importantes que se le acaban son las respuestas, ¿no es cierto? No tiene respuestas para las preguntas más grandes de la vida. No sé qué hacer. Entonces Jesús contesta de una manera que yo creo está implícita en todo esto. Mujer, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? María entiende y le habla a los sirvientes. Haz lo que ya sabes. Tú ya sabes algo. Tú ya tienes un conocimiento. María no sabía tal vez qué podía hacer en el principio, pero sabía que podía ir a Jesús. Y a través de su respuesta ella sabe cuál es el siguiente paso. ¿No ese es el mejor lugar para comenzar? Preguntarle a Jesús. De todas maneras. Pero no es una pregunta insistente, no es una pregunta incisiva. Es una pregunta para decirle, yo quiero que estés involucrado en esta situación. Si solo hiciéramos lo que ya sabemos, si solo pudiéramos tomar el conocimiento que ya tenemos y aplicarlo para venir a Jesús. Si solo fuéramos agradecidos con el conocimiento que ya tenemos, pero somos agradecidos solamente cuando, o no solamente, pero muchos de nosotros practicamos el agradecimiento solamente cuando recibimos la respuesta a nuestra petición. Una de mis formas de alabar a Dios, alabar es dar gracias. Eso es lo que significa la palabra alabar. Una de mis formas de alabar, y muchos de ustedes saben, es tocar mi guitarra. Tengo mi guitarra que amo cómo suena, me encanta. Me encanta sentarme y tocar las canciones que he escrito yo mismo. Y tocar otras canciones. Me gusta arreglar canciones, ya sea canciones que se cantan en las iglesias o de diferentes tipos de músicas. Y me encanta arreglarlas poniendo mis propias armonías en la guitarra. Eso me llena de gratitud. Es una manera de decirle a Dios, estoy agradecido contigo. Es uno de mis pasos, de mis senderos sagrados hacia Dios. Tengo mi guitarra y es una bendición tenerla. Sin embargo, hace semanas que no la toco. Hace semanas que está metida en su estuche, en su bolsa. Pero se me acaba el tiempo en la semana para poder hacerlo. Aunque sé que yo estaría más agradecido con Dios, eso yo sé, yo entiendo eso. Ese conocimiento está en mi mente. Yo sé que yo estaría más agradecido con Dios. Estaría en una mejor posición en mi relación con Dios. Pero no lo hago. Sabemos muchas cosas. Usted sabe lo suficiente como para ser una persona más saludable. Usted sabe qué comer, qué no comer. Usted sabe qué tipo de cosas lo van a engordar o qué tipo de cosas le van a hacer daño. Pero seguimos haciéndolo. Lo que pasa es que somos adictos a la información, al conocimiento. Nos encanta conocer. ¿Cuántos tienen una aplicación en su teléfono celular, en su teléfono inteligente para bajar de peso? ¿Cuántos tienen una aplicación para hacer ejercicios? ¿Cuánto la usamos? Yo soy uno de ellos. ¿Cuántos libros tenemos en la aplicación para leer libros que no hemos leído nunca? A esto me refiero. Nos jactamos del conocimiento que tenemos. El milagro no sucede cuando María dice saber lo que hay que hacer. El milagro no sucede en lo que María o los demás saben. El milagro está en la acción que toman los sirvientes. Es cuando hacemos lo que ya sabemos. Y no pensamos en decir, no, pero vamos a hacer un plan. Vamos a hacer un plan para traer el vino. Vamos a salir de Caná, porque Caná está aislado. Es un lugar que no está en el centro de muchas cosas. Y sigue diciendo entonces, versículo 6, perdón. Había allí 6 tinajas de piedra. 6 botellas gigantes de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. Y en cada una
cabían unos 100 litros. Había allí. Esto es clave, porque las tinajas estaban listas. Estaban listas para otra función. Los judíos ponían agua en tinajas de este tipo. Eran tinajas que no tenían ninguna fuga de ningún tipo, que guardaban el agua cristalina para poder hacer ritos de purificación. Cuando tenían algún tipo de cosa que los había afectado, que sentían impuros, el agua que estaba en estas tinajas servía para esto. Pero nadie las había visto y Jesús las toma en cuenta. Número 4. Cuando te enfocas en lo que se acaba, pierdes de vista lo que ya está allí. Cuando te enfocas en lo que se acaba, pierdes de vista lo que está allí. Y allí estaban las tinajas. Jesús no se enfoca en lo que necesitaban, en el vino. Jesús se enfoca en lo que tenían, en el agua que había en las tinajas. Y me pregunto cuántos de nosotros estamos tan enfocados en lo que se nos ha acabado que no podemos ver lo que ya está allí. Lo obvio, lo que está a nuestro alrededor. Cosas que pasamos cada día. Cosas que nunca hubiéramos pensado que servirían para que Jesús pudiera hacer un milagro en nuestras vidas. Y entonces Jesús le dice a los sirvientes, versículo 7, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes la llenaron hasta el borde. Este es agua para el lavamiento, para un ritual. Jesús quiere cambiar el agua de lavamiento en el vino del gozo. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. Jesús les da una dirección directa. El agua para el lavamiento quiere convertirla en vino para el gozo. Pero ellos todavía no sabían. Ellos sabían lo que estaba pasando, lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos no sabían lo que estaba ocurriendo. Ellos lo hicieron así, dice. Y el versículo 9 dice, el encargado del banquete probó el agua convertida en vino. Este es el, 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 um, el que estaba llevando a cabo la boda, el wedding planner, si usted quiere decirlo. Probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había venido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Ahora ellos sabían. Su obediencia les hizo conocer más. Su obediencia les hizo saber un poco más cuál era la voluntad de Jesús para esto. Obedecieron sin saber mucho, pero después de obedecer saben más. Entonces, me encanta la gente que está sirviendo. Si usted está sirviendo en su iglesia, si usted está sirviendo en nuestra iglesia, gracias por hacerlo. Porque yo creo que Dios está añadiendo un poco más de conocimiento a su vida a través de ese servicio. Y ese conocimiento tiene que ver más con la acción que usted está poniendo en su fe, en su obediencia. A veces no tiene sentido obedecer el llamado de Dios a nuestras vidas. A veces no tiene sentido ir en contra del ritual, pero su obediencia es una manera de restaurar el gozo de muchas personas. Gracias por todos los que sirven. Entonces, usted ya sabe lo que es importante. Todos sabemos lo que es importante. Es mejor dar que recibir. El que da servicio recibe bendición. Es mejor estar sirviendo que estar sentado, de alguna manera. Y número 5 aquí, no se trata de cuánto sabes, se trata de cuánto obedeces. Porque algunos queremos saber demasiado como para decirle a Jesús lo que tiene que hacer. Algunos queremos saber demasiado como para obedecer lo que Jesús nos está diciendo. Porque creemos que Jesús solamente nos va a enviar a hacer cosas que nosotros entendemos. Y no es necesariamente cierto. Pero no se trata de cuánto sabes, sino de cuánto obedeces. Entonces llamó aparte al novio, el gerente, el planeador de la boda, y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces cuando ya están medios por allá, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Así es como funciona el mundo. El mundo funciona de esta manera. Lo que tienes es suficiente hasta cierto punto
y luego se acaba. Pero el maestro de ceremonias le dice al novio, tú lo hiciste diferente. Tú trajiste lo mejor para el final. El mundo trae lo mejor al principio y si se acaba, se acaba. Pero así es Dios. Dios no permitió que se nos acabe algo, no permite que se nos acabe algo para dejarnos sin nada, sino para que lo mejor venga para el final. Por supuesto, todos tenemos la esperanza, o los que seguimos a Cristo tenemos la esperanza de la vida eterna. Esa es nuestra esperanza final. Y sin embargo, tiene que ser nuestra esperanza constante, de que hay algo mejor para nosotros, a pesar de que se nos está acabando otra cosa. Porque creíamos ser el creador de nuestro propio gozo. A alguien se le está acabando el gozo detrás de la cámara. Pero no se trata del vino que tú trajiste a la fiesta o a tu boda, sino de la provisión que Dios está ofreciendo, a pesar de que se acabe. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué hacemos cuando se nos acaben las cosas? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que recordar cuando se nos esté acabando todo? Cuando sentimos que no tenemos provisión. 3 cosas para terminar. La primera, los milagros están cerca. Tenemos que recordar que los milagros están más cerca de lo que nosotros pensamos. Si no los podemos ver es porque pensamos que son algo demasiado común y corriente. Son algo muy cotidiano. Tan común y corriente como unas tinajas. Y algunas veces nos perdemos de algunos milagros que Dios quiere para nuestras vidas porque los, lo tomamos como si fuera algo de cada día. Lo importante era lo que había dentro de las tinajas, no las tinajas en sí mismas. Pero tenían que usar algo que estaba cerca, que estaba accesible. Caná de Galilea estaba en medio de la nada y era difícil salir y conseguir más vino en otro lugar porque eran demasiados invitados. Y entonces viene Jesús y con la cantidad de vino que hace es posible que hubieran, el cálculo es que hubieran provisto como unas 600 a 900 botellas de vino, porque Él da abundantemente. Me pregunto qué hay cerca de usted, me pregunto qué hay cerca, qué está cerca suyo en este momento y que usted no está pendiente de ello, como si Dios lo pudiera usar para hacer un milagro en su vida, solo por ese hecho, porque está demasiado cerca. Usted sabe, a veces la perspectiva quiere decir que no podemos ver o que podemos ver algo de acuerdo en el lugar donde estamos. Y algunas veces estamos tan cerca de algo que no podemos verlo más. Dios quiere usar algo sencillo, algo que usted mira todos los días, algo como una guitarra en la sala de su casa, metida en su bolsa y que no has tocado por semanas. Segundo, es que los milagros ocurren en lo normal. Están cerca y ocurren en lo normal. Porque queremos muchos de nosotros pensar en un milagro como extravagante y extraordinario. Juan nos va a recordar por los 7 milagros, las 7 señales que él nos describe, que Jesús no necesita hacer mucho aspaviento, él no necesita hacer mucha alaraca de sus milagros. Dios usa cosas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Jesús no hace escándalo de sus milagros. De hecho, ni siquiera toca el agua. ¿Usted se dio cuenta de eso? Jesús ni siquiera tocó el agua para hacer algo. Él no hizo la poción mágica, le hizo una oración encima del agua. Hoy hacemos tantas cosas extravagantes y no nos quedamos en lo normal, en lo sencillo. Lo espectacular es el resultado en este milagro, pero no el proceso, no hubo ningún proceso. Y yo me pregunto si hay algo normal en su vida que usted no ha tomado en cuenta. Tal vez hay hábitos en su vida que usted ve como normales
y necesita cambiar. Tal vez es la disciplina diaria que tiene que adquirir. Tal vez es algo tan sencillo como cenar con su familia cada día, como tomar una, salir a caminar con su esposa, poner a los niños en la cama, leer un libro. Son cosas normales de la vida que no se ven muy emocionantes, muy llamativas, muy espirituales, no se ven muy extravagantes, pero cuando Dios trabaja en medio de lo normal, lo transforma en algo fuera de serie. Y tal vez hay cosas normales en su vida que usted no ha tomado en cuenta y que Dios quiere transformar en el vino que le va a dar gozo. La vida ofrece demasiada normalidad porque hay cosas que están muy cerca. Y tal vez has dejado pasar por alto, un milagro que está al frente de tu cara, al frente de tus ojos. Entonces, los milagros muchas veces están muy cerca, muchas veces son cosas normales de la vida. Pero la tercera cosa con la que quiero terminar es que los milagros ocurren ahora mismo. Ocurren ahora mismo. Y usted dice, de verdad, pero eso no pasó conmigo. Jesús no hizo un milagro ahora mismo. Déjeme, déjeme cambiar su perspectiva. ¿Qué tal si el milagro para usted no es el vino, sino el hecho de que obedecieras y llenaras las tinajas de agua, con agua? Quizás el milagro que debe ocurrir en tu vida es obediencia inmediata, no necesariamente sentarte a tomar el vino. Jesús les dice a los sirvientes, ahora saquen un poco de agua, o del agua que metieron, ¿sí? Y llévenlo para proveer para los maestros de ceremonias. Ahora, ahora mismo, eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. ¿Quieres ver lo que Dios puede hacer para proveer? Cuando se acaba algo en tu vida, obedece, síguelo. Ahora mismo, perdona a alguien ahora mismo. Deja de chismear ahora mismo. Sirve ahora mismo. Deja tus pensamientos ahora mismo. Deja tus malas costumbres ahora mismo. Él lo que requiere es esa obediencia. Jesús no se enfoca en lo siguiente sin tocar lo que hay ahora mismo. Jesús no se enfoca en lo que sigue. Jesús no se enfoca en el vino. Él se enfoca en el agua en ese momento. Tú quieres el vino, Él quiere tu obediencia. Tú quieres el aumento de salario, Él quiere tu integridad. Tú quieres ser aceptado, Él quiere que ames a los demás. Jesús pudo enfocarse en lo que la gente no hizo. No compraron, no prepararon bien, no planearon bien. Pero Él se enfoca en el ahora. Esta es la primera, dice el versículo 11. Ya vamos cerrando. Esta es la primera de sus señales. La hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Juan dice que este libro fue escrito para que los que lo lean crean en él. Él repite el concepto una vez más aquí, pero dice que lo hizo en Caná de Galilea y hace un énfasis en eso. Terminemos hablando un poco de Natanael. La semana pasada terminamos con Natanael, si usted lo recuerda. Natanael es buscado por Felipe. Felipe lo encuentra, le dice, creo que hemos encontrado al Mesías, del que escribió Moisés, del que escribieron los profetas. Natanael desprecia y dice, de Nazaret no viene nada bueno. Y pone todo su prejuicio en la mesa. Felipe le dice, bueno, ven y experimenta. Entonces, a través de contarle su historia, da testimonio y se trae a Natanael. Natanael se encuentra con Jesús. Jesús, antes de que Natanael diga alguna sola palabra, le dice, aquí está un israelita de verdad. Aquí hay un hombre, un israelita de hueso colorado. Y entonces Natanael, el mundo de Natanael cambia, su perspectiva cambia y dice, ahora sé que eres el rey de Israel. Ahora sé que eres el prometido, el profeta que había sido prometido. Pero entonces le dice, ¿de dónde me conoces? Le pregunta Natanael a Jesús. Y Jesús le responde, antes que Felipe te llamara, yo vi cuando estabas bajo la higuera. Ya te había visto. Quizás muchos sienten que se les está acabando mucho. Hay cosas que se nos están acabando, pero Jesús ya sabe.
Jesús ya sabe. Vimos la semana pasada, Natanael posiblemente estaba debajo de la higuera orando para que viniera el Mesías y se le había acabado la esperanza. Y Jesús se la recupera. Desde antes Jesús ya sabía que hay en contra tuya. Desde antes Jesús ya sabía de tu prejuicio, que se te había acabado la paciencia, como a Natanael. Desde antes Jesús sabía que se te había acabado la esperanza, que se te había acabado cualquier cosa que sea, que se te está acabando, porque Él te conoce por nombre y sabe la provisión que necesitas ahora mismo. Él sabe lo que te falta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él ya te había visto en tu necesidad. Él ya te había visto en tu divorcio. Él ya te había visto en tu abuso. Él te había visto en tu situación dolorosa del pasado. Y entonces posiblemente Jesús, como a Natanael, dice, yo te vi. Debajo de la higuera yo te vi. Y no voy a dejar que se te acabe nada, porque me encontraste a mí. Entonces Jesús le dice a Natanael, ¿lo crees? Porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y así termina el capítulo anterior, el capítulo 1. Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Después de esto Jesús se va para Caná de Galilea, posiblemente a celebrar esta boda. Eh, Más adelante en los capítulos de Juan, en el libro de Juan, se nos va a decir que Natanael era de Caná de Galilea. Yo me pregunto, ¿y qué tal si esta era la boda de Natanael a la que Jesús fue? ¿Y qué tal si Jesús le había dicho esto a Natanael en el capítulo 1, vas a ver cosas más grandes? Porque él ya conocía lo que había en el corazón de Natanael, ya sabía la necesidad de Natanael, ya sabía que se le iba a acabar el vino a Natanael. Y entonces proveyó el gozo, dio la provisión, pero más que eso, dio la oportunidad de dar la revelación para que lo conocieran mejor. Termina el capítulo, estos versículos del capítulo 2 diciendo, después de esto Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí unos días. Esto me dice algo para terminar. Si Jesús sabía la necesidad de la boda, la necesidad de vino, si Jesús conoce nuestra necesidad de lo que se nos está acabando, Él conocía la necesidad de la siguiente persona a la que iba a encontrar en Capernaum. Y tal vez para hacer un nuevo milagro, para hacer una nueva señal que le va a ayudar a revelarse. No a revelarles cuánto vino puede hacer o cuánta gente puede sanar, más bien a revelarles quién es Él. Y entonces viene la siguiente persona. Me pregunto si la siguiente persona eres tú, que Él quiere revelarse a ti y quiere que lo conozcas, más que recibir tu milagro, por lo que se te está acabando. Nos vemos la próxima semana.